Había un niño de 19 años que nunca había bailado en su vida. Que nunca había tenido una conversación real con alguien fuera de su familia. Que pasaba sus días en silencio, mirando el mundo desde la ventana de su habitación. Se llamaba Daniel Moreno. Y era el hijo del hombre más peligroso de Monterrey. El jefe de una de las organizaciones criminales más temidas de México. Pero lo que hacía a Daniel diferente no era su apellido. Era que Daniel tenía autismo. Y en el mundo brutal y despiadado de su padre, donde la debilidad era castigada y la diferencia era ridiculizada, Daniel era invisible. Todos lo ignoraban. Todos fingían que no existía. Hasta que una noche, en una fiesta llena de criminales y personas peligrosas, apareció una mujer que cambió todo. Una mujer que vio lo que nadie más veía. Y lo que pasó después dejó a todos sin palabras. Antes de que sigas viendo este video, necesito que hagas algo por mí. Si estas historias te tocan el corazón, si te hacen reflexionar, si te emocionan tanto como a mí me emociona compartirlas, suscríbete al canal ahora mismo. Activa la campanita porque cada semana subo contenido que va a cambiar tu perspectiva. Y déjame un like si quieres saber cómo terminó esta historia increíble. En serio, ese simple gesto me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora sí, prepárate porque esta historia va a tocarte profundo. Antonio Moreno era el tipo de hombre que aterrorizaba solo con su presencia. A sus 55 años, había construido un imperio criminal que se extendía por 3 estados. Tráfico de drogas. Lavado de dinero. Extorsión. Todo lo que puedas imaginar. Era rico. Era poderoso. Era temido. Pero había algo en su vida que ni todo su dinero ni todo su poder podían cambiar. Su hijo Daniel. Daniel había nacido como cualquier bebé normal. Hermoso. Sano. Con los ojos oscuros de su padre y la sonrisa de su madre. Laura lo había amado desde el primer momento. Lo había cargado en sus brazos y había sentido ese amor incondicional que solo una madre puede sentir. Los primeros meses fueron normales. Daniel comía bien. Dormía razonablemente bien. Lloraba cuando necesitaba algo. Laura pensaba que tenía al bebé más perfecto del mundo. Pero cuando cumplió 2 años, su madre Laura comenzó a notar que algo era diferente. Daniel no hablaba. Otros niños de su edad ya decían palabras. Mamá. Papá. Agua. Pero Daniel no. Hacía sonidos. Pero no palabras. También había otras cosas. Daniel no respondía cuando lo llamaban por su nombre. No señalaba cosas que quería. No jugaba con otros niños en el parque. Prefería estar solo, alineando sus juguetes en filas perfectas, en patrones que solo él entendía. No hacía contacto visual. Cuando Laura intentaba mirarlo a los ojos, él desviaba la mirada. Como si el contacto visual fuera doloroso para él. Se molestaba con ruidos fuertes. El sonido de la aspiradora lo hacía llorar desesperadamente. Los fuegos artificiales lo aterrorizaban. Incluso el sonido del teléfono sonando lo ponía nervioso. Repetía los mismos movimientos una y otra vez. Mecía su cuerpo hacia adelante y hacia atrás. Movía sus manos de cierta manera. Giraba objetos. Estos movimientos parecían calmarlo cuando estaba ansioso. Laura llevó a Daniel a múltiples doctores. Neurólogos. Pediatras. Especialistas en desarrollo. Algunos doctores le decían que no se preocupara, que cada niño se desarrolla a su propio ritmo. Otros sugerían que podría ser un retraso en el lenguaje. Ninguno parecía tener respuestas definitivas. Fue una psicóloga infantil quien finalmente puso nombre a lo que Daniel estaba experimentando. Después de semanas de evaluaciones, pruebas, observaciones, le dio el diagnóstico a Laura. Su hijo tiene trastorno del espectro autista. Laura se quedó sentada en esa oficina, procesando las palabras. No sabía mucho sobre autismo. Solo lo que había visto en películas. Que no era mucho. Y ciertamente no era preciso. ¿Qué significa eso para él?, preguntó Laura con voz temblorosa. ¿Qué significa para su futuro?
La psicóloga fue honesta pero gentil. Significa que Daniel procesa el mundo de manera diferente. Las interacciones sociales que son naturales para la mayoría de nosotros son difíciles para él. La comunicación verbal es un desafío. Los estímulos sensoriales lo afectan más intensamente. Pero con las terapias correctas, con el apoyo adecuado, Daniel puede aprender. Puede crecer. Puede tener una vida plena. ¿Se va a curar?, preguntó Laura, con lágrimas en los ojos. El autismo no es algo que se cura, explicó la doctora. Es parte de cómo está configurado su cerebro. Es parte de quién es Daniel. Pero eso no significa que su vida será limitada. Solo significa que será diferente. Y diferente no es malo. Para Laura, el diagnóstico fue devastador pero también un alivio. Finalmente tenía un nombre para lo que su hijo estaba experimentando. Finalmente podía buscar ayuda. Terapias. Especialistas. Todo lo que Daniel necesitara. Se sumergió en el mundo del autismo. Leyó todos los libros que pudo encontrar. Se unió a grupos de apoyo para padres. Contrató terapeutas especializados. Terapia del habla. Terapia ocupacional. Terapia conductual. Todo. Y Daniel comenzó a progresar. Lentamente. A su propio ritmo. Aprendió a decir algunas palabras. Aprendió a expresar sus necesidades básicas. Aprendió estrategias para manejar la sobrecarga sensorial. Pero para Antonio, el diagnóstico fue una vergüenza. Nunca lo dijo explícitamente. Pero Laura lo veía en sus ojos. En la forma en que evitaba hablar de Daniel con otros. En la forma en que cambiaba de tema cuando alguien preguntaba por su hijo. En su mundo, el mundo del crimen organizado, la debilidad era castigada. La diferencia era vista como defecto. Y tener un hijo que no podía hablar claramente, que no hacía contacto visual, que tenía comportamientos inusuales, era visto como una marca de debilidad. Los hombres que trabajaban para él hacían bromas cuando pensaban que él no escuchaba. El jefe tiene un hijo que no puede ni hablar. ¡Qué desperdicio de apellido! Con todo ese poder y ni siquiera puede tener un hijo normal. Imagina heredar todo ese imperio y ni siquiera poder manejarlo. Antonio nunca defendió a Daniel de esas palabras. Nunca los calló. Nunca los confrontó. Porque en el fondo, una parte de él estaba de acuerdo. Se avergonzaba de su propio hijo. Y esa vergüenza lo carcomía por dentro, aunque nunca lo admitiera. Laura, en cambio, dedicó su vida a Daniel. Se educó sobre el autismo. Aprendió cómo comunicarse con él de maneras que funcionaran para él. Descubrió sus intereses. Sus miedos. Sus alegrías. Porque Daniel sí sentía. Mucho. Probablemente más profundamente que la mayoría de las personas. Pero expresarlo era difícil para él. Descubrió que Daniel tenía necesidades sensoriales específicas. Que ciertas texturas de ropa le molestaban. Que las etiquetas en las camisas le picaban tanto que no podía concentrarse en nada más. Así que le compraba ropa sin etiquetas. Ropa suave que no le molestara. Descubrió que Daniel necesitaba rutinas. Que los cambios inesperados lo ponían ansioso. Así que creó horarios visuales. Le avisaba con anticipación cuando algo iba a cambiar. Le daba tiempo para prepararse mentalmente. Descubrió que Daniel amaba la música. Especialmente la música clásica. Podía escuchar la misma pieza de Beethoven 50 veces seguidas y nunca aburrirse. La música parecía calmarlo. Organizaba su mente. Le daba paz en un mundo que a menudo era demasiado caótico para él. También amaba los números. Cuando aprendió a contar, no podía parar. Contaba todo. Los escalones de las escaleras. Los libros en el estante. Las flores en el jardín. Y no solo contaba. Podía hacer cálculos complejos en su cabeza. Multiplicación. División. Fracciones. A los 10 años, estaba haciendo matemáticas de nivel de secundaria con facilidad. Veía patrones donde otros solo veían caos.
Podía mirar una secuencia de números y ver inmediatamente qué número seguía. Podía organizar objetos por patrones que nadie más notaba. Era brillante. Pero nadie lo veía. Porque solo veían lo que era diferente. No lo que era extraordinario. Pero lo que más amaba Daniel, aunque nunca lo había experimentado, era la idea de bailar. Veía videos de personas bailando y se quedaba hipnotizado. Los movimientos. La coordinación. La música convirtiéndose en movimiento físico. Era fascinante para él. Pero nunca había bailado. Porque nadie le había pedido. Porque en las fiestas de la familia, todos lo evitaban. Lo miraban con lástima o con burla, pero nunca con respeto. Nunca con interés genuino. Y así pasaron 19 años. Daniel creciendo en una casa llena de gente pero completamente solo. Rodeado de poder pero totalmente invisible. Hasta que llegó la noche del aniversario de Antonio. Antonio estaba celebrando 30 años en el negocio. 30 años de control. De poder. De riqueza construida sobre sangre y miedo. Había organizado una fiesta masiva en su mansión. Cientos de invitados. Música en vivo. Comida preparada por los mejores chefs. Alcohol de lo más caro. Toda la élite criminal del país estaba ahí. Era una exhibición de poder. Daniel estaba en la fiesta porque su madre insistió. Es el aniversario de tu padre. Tienes que estar ahí, le había dicho Laura esa mañana. Daniel no quería ir. Las fiestas eran abrumadoras para él. Demasiada gente. Demasiado ruido. Demasiada estimulación. Pero Laura pensaba que tal vez, solo tal vez, alguien intentaría hablar con él esta vez. Así que Daniel bajó las escaleras vestido con un traje negro que su madre había escogido. Se veía bien. Alto para su edad, con el cabello oscuro peinado cuidadosamente. Pero sus ojos no hacían contacto con nadie. Y sus manos se movían nerviosamente, un tic que tenía cuando estaba ansioso. Cuando entró al salón principal, la fiesta ya estaba en pleno apogeo. La banda tocaba música norteña. La gente bailaba. Reía. Bebía. Celebraba. Y nadie, absolutamente nadie, volteó a ver a Daniel entrar. Se quedó de pie junto a la pared, observando. Viendo a las parejas bailar. Viendo los patrones en sus movimientos. Contando los pasos en su cabeza. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Era un vals. Podía identificar el ritmo fácilmente. Su padre estaba en el centro del salón, rodeado de hombres importantes. Todos le daban palmadas en la espalda. Le ofrecían brindis. Lo adulaban. Antonio se veía orgulloso. Poderoso. En control. Daniel lo observó por un momento y luego desvió la mirada. Su padre nunca le prestaba atención en público. Era como si Daniel no existiera. Pasó una hora. Daniel seguía de pie en el mismo lugar. Nadie se le acercó. Nadie le habló. Era invisible. Y entonces ella llegó. Su nombre era Elena Castillo. Tenía 25 años y era la hija de uno de los socios de negocios de Antonio. Pero Elena era diferente a las demás personas en esa fiesta. No estaba ahí por el poder. No estaba ahí por los negocios. Estaba ahí porque su padre la había obligado. Tienes que venir. Tenemos que mantener buenas relaciones con Moreno. Elena había estudiado psicología en la universidad. Trabajaba en un centro de apoyo para niños con necesidades especiales. Había dedicado su vida a ayudar a personas que la sociedad frecuentemente ignoraba o marginalizaba. Para ella, cada persona tenía valor. Cada persona merecía ser vista. Cuando entró a la fiesta, inmediatamente se sintió incómoda. Conocía el tipo de hombres que estarían ahí. Criminales. Personas peligrosas. Pero había prometido a su padre que vendría, así que lo hizo. Estaba de pie junto a la mesa de bebidas cuando lo vio. Un joven alto de pie junto a la pared. Solo. Con las manos moviéndose en pequeños movimientos repetitivos.
con la mirada fija en la pista de baile pero sin hacer contacto visual con nadie. Elena reconoció las señales inmediatamente. Había trabajado con suficientes niños y jóvenes en el espectro autista para identificar los patrones. El movimiento de manos. La evitación del contacto visual. La postura aislada. Se preguntó quién era. Y luego escuchó a dos hombres junto a ella hablando. Ese es el hijo del jefe. Daniel. El raro. Sí, pobre Antonio. Qué vergüenza tener un hijo así. Elena sintió la rabia subir por su pecho. ¿Cómo podían hablar así? ¿Cómo podían ser tan crueles? Dejó su bebida y caminó directamente hacia Daniel. Ahora déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has visto a alguien siendo ignorado o excluido en una situación social y decidiste acercarte? ¿O te has sentido invisible como Daniel? Cuéntame en los comentarios. Y por favor, dime desde qué país nos estás viendo. Me encanta saber que estas historias llegan a personas de todo el mundo. Cuando Elena se acercó a Daniel, él no la miró. Seguía mirando a la pista de baile, sus manos moviéndose en ese patrón repetitivo. Hola, dijo Elena suavemente. Me llamo Elena. ¿Cómo te llamas? Daniel no respondió. No la miró. Pero sus manos se detuvieron por un momento. Elena sabía que no debía presionar. Así que esperó. Se paró junto a él, también mirando hacia la pista de baile. No invadiendo su espacio. Solo estando presente. Después de casi 2 minutos de silencio, Daniel habló. Su voz era suave, casi un susurro. Daniel. Es un placer conocerte, Daniel, respondió Elena con una sonrisa. Es una fiesta grande. Demasiado ruidosa, dijo Daniel. Estoy de acuerdo, admitió Elena. A mí tampoco me gustan las fiestas muy ruidosas. Daniel finalmente la miró, aunque solo por un segundo. ¿No te gustan las fiestas? No mucho. Prefiero lugares más tranquilos. Pero a veces tenemos que estar en lugares que no nos gustan, ¿verdad? Daniel asintió. Mi mamá dijo que tenía que venir. Mi papá me dijo lo mismo, sonrió Elena. Hubo otro momento de silencio. Pero era un silencio cómodo. Elena notó que Daniel seguía mirando a las parejas bailar. ¿Te gusta bailar?, preguntó Elena. Daniel negó con la cabeza. No sé bailar. ¿Nunca has bailado? No. Nadie me ha enseñado. Elena sintió su corazón encogerse. Este joven de 19 años, en una casa llena de gente, nunca había bailado porque nadie se había tomado el tiempo de enseñarle. ¿Te gustaría intentar?, preguntó Elena gentilmente. Daniel la miró nuevamente, esta vez por más tiempo. Había sorpresa en sus ojos. ¿Bailar? ¿Conmigo? Sí. Conmigo. Si quieres, claro. No tienes que hacerlo si no te sientes cómodo. Daniel miró a la pista de baile. Luego a Elena. Luego de vuelta a la pista. Podía ver el deseo en su expresión. El miedo también. Pero más que nada, el deseo. Está bien, dijo finalmente. Elena extendió su mano. Vamos despacio. Tú me dices si es demasiado o si quieres parar, ¿de acuerdo? Daniel asintió y tomó su mano. Su agarre era suave. Inseguro. Pero lo estaba haciendo. Caminaron juntos hacia la pista de baile. Y fue en ese momento que la gente comenzó a notar. Las conversaciones se detuvieron. La gente volteó a ver. Porque Daniel, el hijo invisible del jefe, estaba caminando hacia la pista de baile con una mujer. Antonio Moreno, en medio de su conversación con socios importantes, se volteó. Vio a su hijo. Su expresión cambió de sorpresa a incomodidad. ¿Qué estaba haciendo Daniel? ¿Por qué estaba llamando la atención? Laura, la madre de Daniel, estaba al otro lado del salón. Cuando vio a su hijo en la pista de baile, sus ojos se llenaron de lágrimas. En 19 años, nunca había visto a Daniel hacer algo así. La banda estaba tocando una canción más lenta ahora.
Elena guió a Daniel al centro de la pista. Otros bailarines se apartaron, dándoles espacio, observando con curiosidad. Está bien, dijo Elena suavemente. Voy a poner una mano en tu hombro. ¿Está bien? Daniel asintió. Y tú puedes poner tu mano en mi cintura. Así. Muy bien. Y con nuestras otras manos, nos tomamos así. Daniel seguía las instrucciones. Sus movimientos eran rígidos. Mecánicos. Pero estaba intentando. Ahora solo seguimos el ritmo de la música, explicó Elena. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No tiene que ser perfecto. Solo tiene que sentirse bien. Y comenzaron a moverse. Lentamente. Torpemente al principio. Daniel pisó a Elena 2 veces en los primeros 30 segundos. Lo siento, murmuró cada vez. Está bien, respondió Elena con paciencia. Es tu primera vez. Lo estás haciendo muy bien. Poco a poco, Daniel comenzó a relajarse. Comenzó a sentir el ritmo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Los números en su cabeza se alineaban con la música. Los patrones se volvían claros. Y entonces algo mágico sucedió. Daniel comenzó a bailar de verdad. Sus movimientos se volvieron más fluidos. Más naturales. Estaba sintiendo la música. Estaba sintiendo el momento. Elena sonreía. Lo estás haciendo increíble, Daniel. Y por primera vez en toda la noche, Daniel sonrió. Una sonrisa genuina. Pequeña pero real. Todo el salón estaba observando ahora. Pero el salón había cambiado. Ya no había burlas. Ya no había lástima. Había asombro. Porque todos estaban viendo algo que nunca habían visto antes. Estaban viendo a Daniel ser feliz. Estaban viendo a Daniel ser el mismo. Antonio Moreno observaba a su hijo bailar. Y algo en su interior se quebró. Porque se dio cuenta, por primera vez en 19 años, que había fallado como padre. No había fallado porque su hijo fuera autista. Había fallado porque había dejado que otros definieran a su hijo. Había fallado porque se había avergonzado cuando debería haber estado orgulloso. Laura lloraba abiertamente ahora. Caminó hacia la pista de baile. Cuando la canción terminó, abrazó a Daniel con fuerza. Estoy tan orgullosa de ti, mi amor, susurró. Daniel la abrazó de vuelta. Bailé, mamá. Realmente bailé. Lo sé, cariño. Lo vi. Fuiste maravilloso. Elena se apartó, dándole su momento. Pero Antonio se acercó a ella. Señorita, dijo Antonio, y su voz era diferente. Más suave. Más vulnerable de lo que Elena lo había escuchado. ¿Cómo se llama? Elena Castillo, señor. Elena, Antonio extendió su mano. Gracias. Gracias por ver a mi hijo cuando todos los demás, incluyéndome a mí, decidimos no verlo. Elena estrechó su mano. Su hijo es extraordinario, señor Moreno. Solo necesitaba que alguien le diera la oportunidad de mostrarlo. Antonio asintió, con lágrimas en los ojos por primera vez en décadas. Tiene razón. Tiene toda la razón. Esa noche cambió todo en la familia Moreno. Pero no terminó ahí. Lo que pasó en las semanas y meses siguientes fue aún más increíble. Antonio comenzó a pasar tiempo real con Daniel. Por primera vez en años, realmente hablaba con su hijo. Le hacía preguntas. Escuchaba sus respuestas. Aprendía sobre sus intereses. Descubría quién era Daniel más allá del diagnóstico. Al principio fue incómodo. Antonio no sabía cómo hablar con Daniel. No sabía qué decir. Había pasado tantos años evitando lo que no sabía por dónde empezar. Una tarde, Antonio tocó a la puerta de la habitación de Daniel. ¿Puedo entrar? Daniel estaba sentado en su escritorio, trabajando en un rompecabezas matemático. Sí. Antonio entró y miró alrededor. Era la primera vez que realmente observaba la habitación de su hijo.
Había libros de matemáticas por todas partes. Partituras de música clásica en las paredes. Un teclado en la esquina. Todo organizado meticulosamente. ¿En qué estás trabajando?, preguntó Antonio, acercándose al escritorio. Daniel le mostró el papel. Es un problema de secuencias. Estoy tratando de encontrar el patrón. Antonio miró los números. No entendía nada. ¿Te gustan las matemáticas? Sí. Las matemáticas tienen sentido. Siempre hay una respuesta correcta. Siempre hay un patrón. ¿Y eso te gusta? Que haya patrones. Daniel asintió. El mundo es confuso. La gente es confusa. Pero los números no lo son. Los números son constantes. Confiables. Antonio se sentó en la cama de Daniel, procesando esas palabras. Su hijo encontraba consuelo en los números porque el mundo social era demasiado caótico para él. ¿Cómo no lo había visto antes? Daniel, comenzó Antonio cuidadosamente, lamento no haber pasado más tiempo contigo. Lamento no haberte conocido mejor. Daniel dejó su lápiz y miró a su padre. Era raro que hiciera contacto visual directo, pero lo hizo. ¿Por qué no pasabas tiempo conmigo antes? La pregunta era directa. Honesta. Sin filtros. Así era Daniel. Y Antonio decidió ser igualmente honesto. Porque tenía miedo, admitió Antonio. Miedo de no saber cómo ser tu padre. Miedo de que pensaras que eras diferente. Miedo de muchas cosas. Soy diferente, dijo Daniel simplemente. Lo sé. Pero no creo que ser diferente sea malo. Tienes razón, respondió Antonio, sintiendo un nudo en la garganta. Ser diferente no es malo. Yo estaba equivocado. Y lo siento. Hubo un momento de silencio. Luego Daniel habló. Está bien. Puedes empezar a pasar tiempo conmigo ahora. Y así lo hizo. Antonio comenzó a visitarlo todos los días. Al principio solo por 30 minutos. Luego por 1 hora. Eventualmente pasaban tardes enteras juntos. Descubrió que Daniel tenía una memoria fotográfica increíble. Que podía recordar números y patrones mejor que cualquier persona que Antonio hubiera conocido. Podía mirar una página de números una vez y recordarla perfectamente días después. Descubrió que Daniel tenía un sentido de honestidad absoluto. No mentía. Ni siquiera mentiras pequeñas. Si algo estaba mal, lo decía. Si alguien estaba haciendo trampa, lo señalaba. No por ser grosero, sino porque simplemente no entendía por qué la gente diría cosas que no eran verdad. Descubrió que Daniel tenía un corazón increíblemente bondadoso. Una vez, Laura le contó cómo Daniel había llorado durante horas después de ver un perro callejero herido. Cómo había insistido en que lo llevaran al veterinario. Cómo había usado su propio dinero de cumpleaños para pagar el tratamiento. Porque para Daniel, todo lo que sufría merecía ayuda. Y Antonio se dio cuenta de algo. Su hijo no era menos. Era diferente. Pero esa diferencia traía consigo dones que la mayoría de las personas no tenían. Y de repente, Antonio vio una oportunidad. Llamó a Daniel a su oficina una tarde. Hijo, comenzó Antonio, he estado pensando. Necesito ayuda con la parte legal de mis negocios. Los números. Las cuentas. Es complicado. Pero tú eres bueno con los números, ¿verdad? Daniel asintió. Me gustan los números. ¿Te gustaría ayudarme? No con las cosas ilegales, aclaró Antonio, porque Elena le había hecho ver que necesitaba proteger a Daniel. Pero tengo negocios legítimos. Restaurantes. Propiedades. Necesito a alguien confiable que pueda manejar las finanzas. Los ojos de Daniel se iluminaron. ¿Me estás pidiendo que trabaje contigo? Sí. Si quieres. Sí, respondió Daniel sin dudar. Sí, quiero. Y así Daniel comenzó a trabajar con su padre. Y resultó ser brillante.
Su atención al detalle, su capacidad para ver patrones, su honestidad absoluta, lo hacían perfecto para el trabajo. En cuestión de meses, Daniel había reorganizado completamente el sistema financiero de los negocios legítimos de Antonio, haciéndolos más eficientes y más rentables. Pero lo más importante era que Daniel ahora tenía un propósito. Tenía algo en lo que era bueno. Tenía valor a los ojos de su padre y de todos los demás. Y Elena siguió siendo parte de sus vidas. Se hizo amiga cercana de la familia. Visitaba regularmente. Enseñaba a Daniel nuevas habilidades sociales. Lo llevaba a lugares. Le mostraba el mundo de una manera que él pudiera procesarlo y disfrutarlo. Daniel y Elena se volvieron inseparables. No era romance, al menos no al principio. Era amistad genuina. Era conexión. Era alguien que finalmente lo veía y lo valoraba. 6 meses después de la fiesta, Daniel le dijo a Elena algo que ella nunca olvidaría. Estaban sentados en el jardín de la mansión Moreno, disfrutando del sol de la tarde. Daniel estaba calculando algo en una libreta. Elena estaba leyendo un libro. Elena, dijo Daniel de repente. Sí. Gracias. ¿Por qué me das las gracias? Daniel la miró directamente a los ojos, algo que hacía con más frecuencia ahora. ¿Por qué me viste? Cuando todos me ignoraban, tú me viste. Y me invitaste a bailar. Y esa noche cambió mi vida. Elena sintió lágrimas en sus ojos. Daniel, tú siempre estuviste ahí. Solo necesitabas que alguien mirara. Pero tú lo hiciste. Tú miraste. Y ahora tengo una vida. Tengo amigos. Tengo trabajo. Tengo un propósito. Y todo comenzó contigo. Elena lo abrazó. Tú lo hiciste todo, Daniel. Yo solo abrí la puerta. Tú fuiste el que tuvo el valor de caminar a través de ella. Un año después de aquella noche, en el cumpleaños 21 de Daniel, Antonio organizó otra fiesta. Pero esta era diferente. Era más pequeña. Más íntima. Y esta vez, era para celebrar a Daniel. La banda tocó la misma canción que había sonado aquella primera noche. Y Elena extendió su mano a Daniel. ¿Bailamos? Daniel sonrió. Esa sonrisa que ahora aparecía con mucha más frecuencia. Me encantaría. Y bailaron. Pero esta vez, Daniel bailaba con confianza. Con alegría. Con la seguridad de alguien que sabe que es visto. Que es valorado. Que es amado. Antonio observaba a su hijo, y había orgullo genuino en su rostro. Había cometido tantos errores. Había desperdiciado tantos años. Pero estaba tratando de compensarlos ahora. Cada día. Laura lloraba lágrimas de felicidad. Su hijo, que una vez fue invisible para el mundo, ahora brillaba. Ahora déjame preguntarte algo importante. ¿Cuántas veces has ignorado a alguien porque era diferente? ¿Cuántas veces has dejado pasar la oportunidad de conectar con alguien solo porque no encajaba en tu idea de normal? Piénsalo. Y escríbelo en los comentarios si te sientes cómodo compartiendo. Porque esa es la lección real de esta historia. Daniel no cambió. Daniel siempre fue extraordinario. Lo que cambió fue que alguien finalmente se tomó el tiempo de verlo. De valorarlo. De darle una oportunidad. ¿Y sabes qué? Hay millones de personas como Daniel en el mundo. Personas en el espectro autista. Personas con otras diferencias. Personas que son ignoradas porque la sociedad ha decidido que son menos valiosos. Pero no lo son. Son tan valiosos como cualquiera. A veces incluso más, porque ven el mundo de maneras que otros no pueden. Porque tienen habilidades que otros no tienen. Porque tienen perspectivas únicas. Todo lo que necesitan es una oportunidad. Alguien que los vea. Alguien que les extienda la mano. Alguien que les diga, te veo. Te valoro. Eres importante. Elena hizo eso por Daniel. Y cambió su vida. Pero también cambió la vida de toda su familia. Y de todos los que presenciaron aquella noche.
La última actualización que tuve de esta familia fue hace 2 meses. Daniel ahora tiene 23 años. Está a cargo de todas las operaciones financieras de los negocios legítimos de Antonio. Ha triplicado las ganancias. Es respetado por todos los que trabajan con él. También está en una relación con Elena. Sí, eventualmente su amistad se convirtió en algo más. Se enamoraron. No fue como las historias de amor tradicionales. Fue a su propio ritmo. A su propia manera. Pero es real. Es genuino. Es hermoso. Antonio se retiró parcialmente de los negocios ilegales. Está tratando de limpiar su legado. De construir algo legítimo que pueda dejarle a Daniel. Algo de lo que pueda estar orgulloso. Y cada año, en el aniversario de aquella noche, la familia organiza una pequeña celebración. Y siempre, siempre, Elena y Daniel bailan esa canción. La canción que cambió todo. Antes de que te vayas, necesito pedirte algo. Si esta historia te tocó, si te hizo reflexionar, si te emocionó, por favor dale like a este video. Ayuda más de lo que imaginas. Y suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Cada semana subo historias como esta. Historias que te van a hacer ver el mundo de manera diferente. Y comparte este video. Mándalo a alguien que necesite este mensaje. A alguien que se siente invisible. A alguien que piense que es menos valioso porque es diferente. Porque no lo son. Nunca lo han sido. Daniel era invisible no porque fuera autista. Era invisible porque la gente eligió no verlo. Pero cuando Elena eligió verlo, todo cambió. No cambió a Daniel. Cambió el mundo alrededor de él. Y tú puedes hacer lo mismo. Puedes ser esa persona para alguien. Puedes ser quien ve. Quien valora. Quien extiende la mano y dice, te veo. Eres importante. No subestimes el poder de un simple gesto. De una invitación a bailar. De un momento de conexión genuina. Puede cambiar una vida. Puede cambiar el mundo. Daniel nunca olvidará la noche en que alguien finalmente lo vio. La noche en que alguien lo invitó a bailar. La noche en que dejó de ser invisible. Y nosotros nunca deberíamos olvidar que cada persona merece ser vista. Cada persona merece ser valorada. Sin importar cuán diferentes sean. ¿Desde qué país nos estás viendo? Cuéntame en los comentarios. Y cuéntame si conoces a alguien como Daniel. O si tú mismo te has sentido invisible alguna vez. Me encanta leer sus historias. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que te va a sorprender. Hasta entonces, recuerda, todos merecen ser vistos. Todos merecen una oportunidad de bailar. Hasta la próxima.